Sí, muy buenos días, hermanos. Espero que esta mañana se encuentre bien. Gracias a Dios nos permite un día más de vida y también esta oportunidad de este domingo para poder tener lo que es el culto dominical. Espero que juntos podamos también continuar, ¿no? Y el programa y luego también poder escuchar atentamente la palabra de Dios. Vamos a iniciar cantando algunos himnos, por favor, espero me puedan acompañar. Vamos a cantar el himno 313. Cantemos todos juntos el himno 313, los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Con las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. En los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio del solaz. Cual águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Cual las águilas alzarán con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Sí, nuevamente muy buenos días a los hermanos que están ingresando recién al internet también y ingresando al Facebook, ¿no? Y a los hermanos que también nos están visitando acá. Y bueno, gracias a Dios nos permite también cantar estos himnos. Espero que podamos juntos cantar, ¿sí? Desde sus hogares. Vamos a cantar el himno 210. Cantemos todos juntos el himno 210, Tendrás que renacer. Un hombre de noche llegó a Jesús, buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer.
tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Y tú si quisieras al cielo llegar y con los benditos ahí descansar, si vida eterna quisieras tener, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Jamás, oh mortal, debes tú desechar palabras que Cristo digno sé de hablar, porque si no quieres al alma perder, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigos, oído con Cristo a morar, a quienes quisieras un día encontrar. Oye este mensaje, pues debes creer, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer. Sí, espero que nos estén acompañando desde sus hogares, ¿no? Cantando estos himnos. Vamos a cantar un último himno, luego de esto vamos a orar todos juntos, ¿sí? Vamos a cantar el himno 460. Sí, mientras vamos cantando, por favor, les pedimos también a los hermanos que nos están viendo, tanto en Zoom, también en Facebook, puedan compartir los enlaces, ¿no? Para que vayan ingresando y de esta manera todos juntos podamos escuchar esta mañana la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a cantar todos juntos el himno 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y paz.
vivió y murió por mi pecado. Así está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. Más y vale más y más por Él. Yo sé que un niño tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, por vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, hasta aquí vamos a cantar. Ahora también tenemos el tiempo de la oración. Para ello les pido, ¿no?, a los hermanos puedan inclinar su rostro. Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta mañana que nos permites esta oportunidad una vez más para poder escuchar tu palabra. Realmente nuestro corazón necesita, Señor, alimentarse. Al igual que nuestro cuerpo diariamente se alimenta de la misma manera, nuestro espíritu también necesita de la palabra, del agua viva, Señor, que puede ingresar a nuestro corazón y pueda trabajar, Señor. Esta mañana también te rogamos, Padre, que permitas ingresar también a aquellos que todavía no se han ingresado, tocando su corazón, Señor. Así también a tu siervo que va a compartir, Pastor Andrés, dele la sabiduría. Así también este mensaje puede ingresar a nuestro corazón. Creyendo podemos avanzar también, Padre. Te agradecemos, Señor, por tanta misericordia que tienes hacia nosotros y te encomendamos también todas las cosas hacia ti, Padre. Realmente tú vas a encargarte de todo esto, incluyendo de este culto dominical también, Padre. Todo esto te encomendamos y te agradecemos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, espero que
juntos, ¿no? Podamos también orar, ¿no? Realmente Dios nos permite estas oportunidades y reunidos todos juntos, este domingo también podemos escuchar, ¿sí? Ahora tenemos el tiempo de testimonio. Para ello tenemos dos testimonios, ¿no? El primer testimonio sería del diácono Wilber Ríos y el segundo sería hermano Jacinto Yuja, ¿sí? Vamos a entonces escuchar primeramente del hermano diácono Wilber Ríos. Entonces vamos a invitarle. Muy buenos días, diácono. Adelante, por favor. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días con todos. Y en esta mañana también estoy muy agradecido a Dios. De verdad que por la gracia de Dios nosotros estamos en la iglesia. También por la gracia de Dios nosotros podemos tener salud, poder tener esperanza, ¿no? En nuestras vidas. Gracias a Dios nosotros podemos tener todas las cosas. Por eso estoy muy agradecido a Dios de primero. También doy gracias a su siervo, Pastor Andrés, y a todos los hermanos, a los diáconos, a la iglesia entera, ¿no? En esta mañana, aunque hemos pasado ya la boda de José Luis y Daniela, ¿no? Pero estoy muy agradecido, de verdad, porque Dios nos ha ayudado todo este tiempo para poder organizar la boda, ¿no? Juntamente con la iglesia nosotros hemos encaminado para poder organizar. Aunque nosotros podemos hacer nuestro esfuerzo, pero si Dios no nos ayuda, nosotros no podemos realizar. Entonces, Dios siempre encaminando juntamente con la guía del siervo, nosotros hemos podido realizar este tiempo, la boda. También estoy agradecido porque José Luis y José, ¿no? José y Daniela están sirviendo a la iglesia, ¿no? Y también por la gracia de Dios ellos pueden servir. También están apegados, ¿no? También juntamente por la gracia de Dios, el siervo les está guiando. En ese tiempo, aunque estaba muy afligido yo, ¿no? Y tenía peso y también conseguir las cosas muy difícil. También ir así a algunos lugares para poder conseguir para la boda. Pero yo quiero leer una palabra, por favor. Vamos a buscar Salmos. Salmos capítulo 54, el versículo 22. Dice así, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta palabra lo llevo en mi corazón desde hace mucho, ¿no? De verdad que, aunque tengo mucha carga en mí, ¿no? Yo tengo que dejar en las manos de Dios todo mi peso, ¿no? Y que aquí sale, ¿no? Él te sustentará, dice. Llegará para siempre, no dejará caer para siempre caído al justo. Entonces Dios todo este tiempo está acompañando, juntamente con mi hermano Jacinto y su esposa, también mi esposa, hemos podido encaminar, ¿no? Dios nos estaba acompañando y nosotros dejando en las manos de Dios todo el peso, los preparativos. Dios nos guiaba y también Dios nos ha encaminado juntos, ¿no? Por eso, de verdad que teniendo un solo corazón juntamente con la iglesia, nosotros podemos caminar. Por eso, en ese tiempo también, Dios siempre nos está guiando. Y estoy muy agradecido por este tiempo, también que va a haber seminario, ¿no? Seminario con Pastor Oxupa, también con el evangelista de Corea.
y también va a haber seminarios. Nosotros estamos preparando también para el seminario de la célula, coordinando, ¿no? Eso es más importante. Una palabra que yo me acuerdo, ¿no? Más que todas las cosas está primero la palabra del Señor, más que todas las cosas. Primero Dios y después las cosas, ¿no? Así yo tengo así en mi corazón. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias también a la iglesia, gracias a Dios, nosotros hemos podido encaminar hasta aquí, ¿no? Gracias, hasta aquí quiero testificar. Sí, como hemos podido escuchar, ¿no? El testimonio del diácono Wilber Ríos. Ahora también vamos a escuchar el testimonio del hermano Jacinto Yujra. Por favor, hermano Jacinto, muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, hermanos, diáconos, y también buenos días, pastor. Yo estoy muy agradecido al Señor. Este tiempo Dios trabajó mucho en todo, ¿no? Porque lo que yo veía, ¿no? Al principio, la situación muy grande así, pero escuchando a su siervo, podíamos como dejar, ¿no? Esa carga, entonces avanzar. Por eso yo estoy agradecido al Señor, porque yo veía, ¿no? En cada corazón de los diáconos y diaconisas, ¿no? Cómo ellos podían, recibiendo el corazón de Dios, podía apoyarme, ¿no? Porque un diácono que a las 5 de la mañana, llevando una hermana así a comprar flores, ¿no? Solamente Dios podía dar ese gracia, ¿no? Ese corazón. Por eso yo agradezco al Señor, ¿no? Cómo Dios trabajó este tiempo. Aunque en mi corazón sale la queja, ¿no? Veo la situación, pero la situación me ayudó como a inclinar, pedir disculpas, ¿no? Pedir así. A través de la situación, el problema podía, como mi corazón, quebrantarse también, porque en este matrimonio de José Luis y Daniela, ¿no? Yo pensé que así, tan sencillo, así yo lo veía, ¿no? Pero no ha sido así también, ¿no? Porque había preocupación, había también buscar. Por eso yo agradezco, ¿no? A los siervos de Dios, Pastor Andrés y la misionera Luz, cómo ellos podían ver más allá, pero mi vista es muy corta de mí. Pero así yo podía como avanzar con mi esposa también, con diácono Gilbert, ¿no? Aunque al principio, ¿no? Como que pareciera tan sencillo, así, pero viendo la situación o viendo la guía de la iglesia, podía negarme muchas cosas también en mi corazón y aceptar, y viendo eso yo podía hallar la gracia también. Sabía por qué Dios quería guiarme de esa manera, así. Podía ver, ¿no? También la ayuda de Dios. Por eso solamente yo agradezco al Señor, ¿no? Porque este tiempo Dios me permite avanzar y tener la fe, porque siempre yo veía la palabra como que hay, pero cuando llega la situación, entonces como que trato de solucionar mi problema, ¿sí? Pero esta vez no. Podía a cada situación poner la fe en la palabra de Dios. Entonces yo podía ver, reconocer al Señor también. Dios quiere así. Dios quiso así. Entonces por eso estoy aprendiendo también, ¿no? Aunque he estado mucho tiempo en la iglesia, pero no podía como tener la fe, más o menos avanzar por la fe a través de la palabra. Yo antes que tener esta promesa del matrimonio de mi hijo, yo podía encontrar esta promesa, ¿no? Eclesiastés capítulo 2, verso 26, dice, ¿no?
Y este salió, ¿no? Antes que ellos se anunciase la boda de mi hijo José Luis con la hermana Daniela. Entonces esta palabra a mí me ayudó mucho ese tiempo. Dice 2:26, dice, porque al hombre que le agrada, dice, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlos al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces en mi corazón había, ¿no? Aunque yo al principio decía, a mi hijo le hablaba, le decía, hijo, ya es hora que te cases, así, hablas con el pastor, tienes comunión, así, lo preguntaba. Él no me respondía nada, ¿no? Pero cuando que se anunció, ¿no? El matrimonio, ahí sí tuvimos comunión. Entonces para mí ha sido muy grato recibir esta noticia, ¿no? Porque que mi hijo se case, porque ya era hora. Entonces, una alegría al comienzo, ¿no? Con una alegría comenzaba los preparativos, ¿no? Luego vino un poco preocupación también en mi corazón, porque la situación estaba como no fácil, ¿no? Pero Dios me ayudó a través de la iglesia, a través de los diáconos y a través de los hermanos. Por eso estoy muy agradecido al siervo de Dios, Pastor Andrés, Misión de la Luz. Muchas gracias por Dios trabajo a través de la iglesia. Eso podía testificar. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, hermano Jacinto. Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Sí, escuchando los testimonios también, un poco quiero recalcar esta parte. Aquellos que tengan testimonio, ¿no? Que quieran compartir, también pueden enviarnos a la oficina, porque también queremos que los hermanos, ¿no? Que están en distintas ciudades quizás nos están viendo, o los hermanos de la ciudad de La Paz también puedan escuchar también cómo Dios está trabajando en sus vidas, ¿sí? Tenemos dos presentaciones. La primera presentación es Nadie como tú. Perdón. Sí, la primera presentación es Nadie como tú y la segunda es El Camino Celestial, ¿sí? Entonces está a cargo del Colegio Cesorí. Entonces todos juntos podemos cantar, ¿no? Perdón, ver las presentaciones. Adelante, por favor.
Sí. Espero que les haya gustado, ¿no?, las presentaciones. Gracias a Dios también nos permite el Colegio Cesarín para poder escuchar también las presentaciones que realizan. Ahora también tenemos el tiempo más importante. Para ello les pido, ¿no?, a los hermanos que nos están viendo puedan buscar un lugar adecuado. Siempre estamos reiterando esta parte, ¿no?, aunque no es de manera presencial, pero por lo menos en sus hogares, vestida de manera adecuada y en un lugar adecuado podemos escuchar también la palabra de Dios, ¿sí? Por favor, eso les podemos pedir, y también a los que están en Zoom puedan activar sus cámaras, ¿sí? Ahora también vamos a invitar al pastor Andrés Lim, quien va a compartir la palabra, ¿sí? Escuchemos por favor atentamente, ¿sí? Pastor, buenos días. Adelante, por favor. Ya, buenos días, hermanos y hermanas. Sí, ¿cómo están todos? Sí, esta mañana, domingo es, entonces, y gracias a Dios, ¿no? Otra vez, nuevamente, podemos escuchar la palabra de Dios. Esta mañana primero vamos a buscar San Marcos. Esta mañana, el libro de San Marcos, capítulo 11, desde 1 al 10 voy a leer. Ya todos hermanos y pueden buscar el libro de San Marcos capítulo 11, 1 al 10. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer, hermanos. Libro de San Marcos capítulo 11, de este versículo 1 voy a leer. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Befagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un molino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el molino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el molino? Ellos entonces les dieron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el molino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosanna en las alturas. Hasta versículo 10 hemos leído. Esa mañana, así leyendo esa palabra, sale sobre un molino atado. ¿Ustedes han leído esa parte? Sí. ¿Todos han leído? Sobre un molino atado era. Entonces, esta mañana quisiera compartir sobre un molino atado con los hermanos, con las hermanas juntos. También esta mañana, domingo, es creo que descansando en sus casas. Luego, a través de internet y Facebook, YouTube también, creo que están participando los hermanos. Entonces, esta mañana escuchando sobre ese tema, un molino atados, y abriendo sus corazones, ¿verdad? ¿No? Escuchando atentamente, Dios va a dar las gracias. Entonces, aquí leyendo sobre un molino atado era. Entonces, es un molino, es en nuestra vida también, y viviendo este mundo es, y muchas personas como el que un molino atado era. No sé de dónde, de algo, ¿sí? Atados, pero viviendo
como igual que ese un polino era este mundo. Viviendo este mundo llega a muchas situaciones, en su vida también llega bastante situaciones, también problemas, llega o no llega en sus vidas, hermanos, creo que llega, ¿no? En mí también, viviendo constantemente, llegando era, ¿sí? Problemas y situaciones. Entonces, y algunos también, y piensa es, después de cometer pecado, como en la Biblia sale, y Pedro era, antes Cristo habló, ¿cierto? Ya no voy a negar, porque yo nego a mi maestro es Cristo. Pero antes de morir Jesucristo, ya Pedro negó, no negó, negó era. Ya después de negar, ya Pedro condenaba mucho, yo pensaba que si no voy a negar, pero yo negué 3 veces, como había dicho es Cristo. Entonces en su corazón llegaba muchas condenaciones. No soy discípulo de Cristo. ¿Cómo voy a ser discípulo de Cristo? Soy malos y peores. Llegando ese pensamientos y ataba era. Luego presionaba mucho su corazón. Luego finalmente él se fue. Él le regresó. ¿A dónde regresó? ¿A dónde? Para pescar era como antes, ¿cierto? Como su pueblo nuevamente, ya regresando y trabajando como lo que antes. No solamente Pedro, también Judas Iscariote, conoce hermanos. Judas Iscariote también, después de vender a Jesucristo, llegaba a gran condenaciones. Yo he vendido la sangre inocentes. Por mi culpa ya murió Jesucristo. Soy malo era. Entonces ese pensamiento, esa condenación llegaba muy fuerte, ya no podía salir ahí. Soy malo, soy inútil, soy feo. Por mi causa Jesucristo murió. Luego por esas condenaciones, él sufría bastantes, condenaba. Finalmente, esa condenación arrastrando, guiando a la vida de Judas Iscariotes. Luego Judas Iscariote y murió. ¿Cómo murió? Se ahorcó. Porque en su corazón llegaba esas condenaciones. Esas condenaciones muy fuerte condenaba, sufría bastantes. Luego ese pensamiento ya arrastraba era. Judas Iscariotes, malo era. ¿Cómo puedes ya vender tu maestro es Cristo? ¿Ya qué hizo su maestro? Cometió pecado, trató mal, no es así. Jesucristo vino era para salvarnos, sabiendo muy bien Judas Iscariote, pero él vendió. Después de vender, llegaba en su corazón esa condenación muy fuerte, ataba, amarandos, ¿sí? Y Judas Iscariote arrastraba, ya guiaba. ¿Cómo guiaba a Judas Iscariote esa condenación, ese pensamiento? ¿Cómo guiaba? Tú eres malo, tú mataste, si Jesucristo era, por tu culpa ya murió. Entonces ese pensamiento fuerte amarrando, ya Judas Iscariote guiando. ¿Qué sirve? Malos, inútil. Tú no eres discípulo de Cristo. Mejor era ese tipo de hombre que es mejor. ¿Qué es mejor? Si desaparece, ya muera. Hay ese pensamiento, condenación, amarrando a Judas Iscariote, llevaba, arrastraba, finalmente ya se murió, se ahorcó, solos. Ese tiempo nosotros estamos trabajando con régimen penitenciario aquí en Bolivia. Entonces, en muchos lugares del régimen penitenciario visitando, podemos encontrar y compartir con los de privado de libertad. Entonces, ellos todos decían, no quería estar acá, no quiero estar en ese lugar, ¿sí? Muy encerrado, tengo miedo, luego estar lejos de mi familia. Tengo muchas preocupaciones, mi esposa estará bien, mis hijos estarán bien, pero en verdad nadie ¿sí? quiere estar, dice, en la cárcel. Pero ¿por qué está ahí? Mucha gente. ¿Y por qué está ahí? Cometieron pecados, ¿cierto? Entonces la mayoría, aunque no desean, como en la mañana nosotros hablamos, Pedro también, Judas Iscariote también,
Ya no solamente Pedro y Judas Iscariote. Esa mañana todos los hermanos, ya ustedes también están escuchando la palabra de Dios. Entre ustedes también, aunque no como Pedro y Judas Iscariotes, pero muchas personas viven como atados. ¿De dónde? No sabemos. Normalmente algunos también después de cometer pecados. Yo adulteré. Yo adulteré. Soy muy malo, era malos. Porque ¿cómo puedo vivir esa vida tan sucia? ¿Sí? Muy desordenado era. ¿Cómo puedo hacer estas cosas? Condenaba mucho era. Entonces ese pensamiento, esa condenación me ata era. Amarando, ¿qué dice? No tiene que hablar con otros. No tiene que estar, no es digno de estar con otras personas. Ay, tú eres sucios, inmundos. No debería estar allá, tú un rinconcito solas. Luego esa ya condenación, ¿qué hace? Arrastra, amarrando, guiando, llevando. Y triste. Luego también algunos. Yo cometí pecados. Me hace sufrir bastantes. No quiero hablar, me da vergüenza. ¿Cómo voy a hablar? Luego, después de cometer pecados, entonces esa condenación es me amara, me agarras. En sus vidas también, no hay. Tal vez ustedes no mataron, tal vez no adulteraron, tal vez y no hizo gran pecados, pero también no solamente pecados, amara ata nuestras vidas. También algunos mirandos tienen defectos, no tienen habilidades. Entonces, ¿qué piensa ustedes normalmente? Comparando con otras personas, porque soy inútil, ¿no? Porque qué feo era, porque ya diferente. Luego ya, lo que me falta mirando, eso me amara, me atas. ¿Por qué no puedo hacer? Porque mi carácter así es. Luego ya, esas situaciones, esa condición mía es, me amara, si me amara es. Ustedes también, ¿qué cosa? ¿Sí? En sus corazones amara a sus vidas. ¿Tiene cada uno ustedes? ¿Qué cosa ustedes también tienen? Creo que no tiene nada. Perfecto parece. ¿Se puede entender esa parte? Ya algunos cometieron pecados. Explicamos. Después de cometer como adulterio, por ejemplo. Entonces llega gran condenaciones. O algunos ya mató. O algunas, ¿sí? Aborota, ¿cierto? Embarazar. Después de embarazar, aborota. Abortar, ¿cierto? Entonces ahí después piensa, yo maté una vida, soy muy mala, Luego toda la vida de esa señora ya no puede olvidar, porque en sus corazón llega, gran condenaciones. Entonces, cada rato o cada momento, luego recordando de esto, lo que cometió pecados, soy pecador y pecadora. Luego me ata, me amara. Luego tú eres malas. Condena, no condena. Sufre. También miedo tiene, miedo es. Esta mañana ustedes, claro, sí, ya no adulteraron, no mataron. Pero también de cada uno de ustedes, y en algunos lugares, algunas cosas también, sí, atados. No sé si muy bien no he escuchado de cada uno de ustedes. Pero como hablamos, algunos sus defectos, ¿sí? No tiene habilidades, muchos. Entonces, ¿cómo se siente? Soy inútil, ¿verdad? ¿No? Inútil era. No puedo hacer muchos. Luego ya ese pensamiento me amara, me ata. Luego, tú no sirves, ¿verdad? ¿Por qué ya está aquí en la iglesia? Si no puede servir, ¿por qué está perjudicando? ¿Verdad? Mejores como Pedro. ¿Cómo soy ya discípulo de Cristo? ¿Cómo voy a seguir más mi Señor es Cristo? Soy malos, feos. Mejor yo voy a regresar. ¿Verdad? ¿A dónde regresa? ¿A dónde? A pescar, pescar. Igual que antes. Muchos hermanos también nosotros, conociendo nuestro Señor es Cristo, aunque ya hablamos,
sí, sobre la salvación. La muerte del Señor Jesucristo conocemos. Ya después de ya creer nuestro Señor Jesucristo, después de recibir la salvación, a Jesucristo mi Señor, llevando la vida de creencias, pero ya de vez en cuando llega como ese pensamiento. Estando en la iglesia, mirando otro hermano, otro fulano es, echando todo, sirviendo muy bien, pero ¿qué hago yo? En vez de apoyar, ¿qué hace? Tropieza, soy un tropiezo. ¿Por qué estoy un tropiezo aquí en la iglesia? Luego ya pensando en esto, mejor es entonces voy a salir para ayudar a los hermanos, a la iglesia. Eso es ayuda, ya piensa. ¿Ustedes piensan o no piensan esa parte? ¿Pensaron, no? Yo también varias veces pensé. Soy inútil, no sirve, ¿por qué estoy en la iglesia? No ayuda a nada. Algunos hermanos también comparan en la iglesia. Ese diáconos, ese hermanos, gana bien. Luego veo que se ofrenda muy bien. Pero ya en caso de mi persona, en vez de ofrendar, ¿qué hace? Si quiere ofrendar, pero tiene muchos miedos. Mirando en mi casa, en mi vida, muchas necesidades. Entonces, en vez de ya servir, ofrendar a Dios, primero ya usando para mí. Después llega, ¿qué llega en sus corazones? ¿Qué llega? Soy muy carnal. Mira, otros hermanos, ofrenda, apoya, pero mi vida era, ¿cómo así puedo vivir? No soy cristiano, no soy hijo de Dios, solamente perjudicando mi persona. No voy a decir cristiano, no voy a decir nada a otra persona, soy creyente, ni Dios, ni Jesucristo. Luego, ese pensamiento que arrastra para que viva. ¿En qué manera viva? Soy carnal, soy débil. Luego, ¿cómo vive en el mundo? Vivirá carnalmente, usando, viviendo para sí, deseo para su cuerpo nada más. Tiene razón, ¿cierto? Pero la vida es muy lejos del Señor Jesucristo, muy lejos de la iglesia, muy lejos de Dios. Luego su vida corrompe, ya sufre. Ya aquí Jesucristo, antes de entrar a Jerusalén, ya llamó, ya ven, discípulo 2, ya vaya al pueblo allá. Entonces, entrando a ese pueblo, va a encontrar, ¿qué va a encontrar? Un polino atados. Ya cuando envió Jesucristo, sus discípulos, ¿cuántas personas envió? 2. ¿Cuántos envió? Ya 2. Ya, ¿por qué envió 2 discípulos? Esta mañana ustedes también tal vez escuchando, ¿sí? Uno que confía en sí mismo, le gusta solo. Si a quién quiere hacer solo, uno que confía mucho en sí mismo, no, nadie me quiere ayudar, ya no puede justificarse de esa manera. Uno que confía en sí mismo, ya le gusta hacer solos. ¿Y por qué él puede hacer solos? Confiando en sí mismos. Esta persona sí o sí va a sufrir, va a fracasar. Jesucristo sabe, enviando solo uno, ya vaya. Luego, ¿qué dice? Va a encontrar un polino atado. Entonces, ese polino atados, de un hombre todavía subió, se montó a ese polino. Luego Jesucristo, ¿qué dice? Desatarlo y traerlo, dice. Entonces ya imagínense, hermanos, ya, ¿sí? Como si hubiera mandado solo un discípulo, uno ya se fue, encontró un polino atados. Luego, como Jesucristo había dicho, va a desatar, ¿cierto? Desatando ya la Biblia, ¿qué dice? Algunos que estaban al lado de ese polino atado, ¿qué dice a este discípulo? Vamos a buscar, ya versículo, ya 4 voy a leer. Ya fueron y hallaron el polino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el polino? Ya,
discípulo estaba desatando, ¿cierto? Ese polino atado. Entonces los que estaban alrededor, ¿qué está hablando? Hey, hey, ¿quién es ustedes? ¿Por qué está desatando? ¿Qué hacéis? Ya preguntó. Entonces ya si hubiera enviado solamente escrito un discípulo, ¿qué hablaría? Antes de desatar yo también pensé, escrito me había dicho, ¿qué había dicho? Desatarlo y traerlo. Luego alguien ya dice, ¿y por qué está desatando? Dígale, si es Cristo enseñó, ¿verdad? ¿No? Dígale, ¿qué habla? Para el Señor necesita, ¿cierto? El Señor lo necesita. Dígale así, entonces va a desatar, puede traer. Pero ya imaginamos. Jesucristo sí enviaría solo un discípulo, piensa caminando, ya piensa. Sí, yo encuentro ese polino. Luego ya desatando, si alguien me dirá cierto, porque ya usted ladrón. Usted ladrón, ¿qué está haciendo de usted este polino? No es mío. Entonces, ¿por qué está desatando? A mi Señor es Cristo, lo necesita. Pero ¿qué me dirá? ¿Sí? ¿Cómo me va a dar ese polino? No es mío, ¿cierto? Ya puede pensar, no puede pensar. ¿Puede pensar? Ya imagínense, un señor viene, no es de él, era ese polinos. De repente desata, luego quiere llevar. La gente, ¿qué dirá? Llévelo así, ¿va a hablar? Nadie va a hablar. Ese discípulo entonces pensando, él está caminando, a Jesucristo me había dicho eso. Pero alguien me dirá así, ¿qué voy a hacer pensando, no? Si va a haber como ladrones mejores, no voy a desatar. No voy a traer, aunque Jesucristo me había dicho, no quiero hacer. Tal vez solo un discípulo enviaría pensando solos. Pero ya enviando dos, ya dos personas pueden tener misma idea. No. Tal vez uno, no puede ser. ¿Quién va a dar? No es mío ese polino es. Sí, su precio es muy caro porque ese tiempo muy útil ese polino, asnas. Pero ya otros discípulos tal vez piensan de otra manera. Hey, ya, ¿qué está pensando discípulo? ¿Sí? Jesucristo había dicho así. Nuestro Señor hablando ya, va a dar. No, ¿cómo así va a dar vecinos? Gratuitamente. No puede ser. Ya, hermanos, ya, sí, nosotros confiamos, Jesucristo. Luego ahí, entre dos, conversando, cambiando, ya puede llegar. Amén, hermanos. Ustedes también tal vez ya caminan a las calles, solo camina. Entonces mira, ¿cierto? Muchas cosas. Yo también manejando auto, si en la calle hay muchas señoritas bonitas, solo manejando va a ver, wow, lindas, señoritas bonitas. Pero al lado de mí, acompañando a mi esposa, ¿puedo ver? ¿Puedo ver? No puedo ver. Aunque quiero ver, pero sí, ya, al lado está mi esposa, ya no puede. Pero ya solo ya anda, camina, sí puede ver, wow, lindas, bonitas, ¿cierto? En el corazón también desea. Igual, ¿sí? Ustedes solos, cuando andando, viviendo, algunas cosas muy preciosas, desea, ¿sí? Entonces, ese deseo no puede frenar a algunos. Por eso roba, ¿sí? Comete errores. Pero así acompaña a otra persona, 2, 3 personas, ya puede hacer lo que desea de nuestros corazones. Ayuda. Muy importante en nuestras vidas. Jesucristo sabía, si enviando solo un discípulo, él solo pensando, creo que nadie va a dar, no puedo, ¿cierto? Me va a considerar como un ladrón, malos, me va a golpear, no voy a hablar, no voy a desatarlo, no voy a traer, ¿sí? Luego voy a hablar a Jesucristo, voy a mentirle. Tal vez, si no podía lograr, Jesucristo sabiendo, ya vaya, ¿cuántos discípulos? ¿Ya cuántos discípulos? 2 era 2. ¿Y por qué 2 envió? ¿Por qué ya 2 envió? Para que no confíe, ¿sí? De sí mismo era. Así entre 2
hablando, conversando, escuchando hermano de usted, tiene razón. Jesucristo ya Señor era nuestro Señor. Él dice que ya el Señor lo necesita, va a dar, sí o sí. Aún mi punto de vista es difícil, ¿cierto? Pero ya conversando con usted, escuchando, transmitiendo a mí, aparece, ya puede ser. Luego cambiando, ya puede ir y traer, atraer. Ya en su vida, hermanos, tal vez ustedes también confiando en sí mismos, hace algunas cosas, solo es solo. ¿Por qué hace solos? Porque confía de sí mismo, fácilmente va a caerse, fácilmente va a cometerse, luego sufres, fracasa. Muy importante era, por eso ya no confiando de sí mismos. Luego haga, hermano, ayúdeme, yo no puedo creer en mí mismo. Aunque yo también como Pedro, como Judas Iscariotes, tomando decisiones, pero no creo, no confío de mí mismo, ayúdeme. Me acompaña, me ayuda. Luego ya intercambiará ideas, pensamientos, escuchando de otro, me ayuda mucho esa parte, me protege, me cuidas. Ya alrededor de ustedes vean, alguien solo ya hace solos. Solo hace hermanos, sí o sí va a caerse, sí o sí va a fracasar, sufrir, porque confiando. Finalmente ese pensamiento, deseos arrastra, amará, luego va a guiar esta persona, este hombre. En Corea hay un pastor matrimonial. Entonces juntos manejando, visitando y a los hermanos a diferentes casas. Entonces ahí ese pastor manejando, pasa, ¿cierto? Un semáforo se paró, semáforo rojo era rojo, se paró. Ahí justo estaba pasando una señorita bonita, una falda muy corta. Entonces ese pastor olvidó que está al lado de mí, mi esposa olvidó. Y automáticamente miró. Luego debería mirar, si corto tiempo, ¿cierto? Mirar, luego debe manejar auto rápidos. Pero su vista siguiendo esa señorita hasta allá, sí, siguiendo. De repente apareció muchas estrellas. Se veía negro. ¿Qué pasó? Su esposa, y puño. Porque mirando su esposa, ¿a dónde está mirando? Debería mirar a mí, ¿cierto? Aquí está una señora hermosa, bonita. Pero ¿a dónde está mirando? Señorita, su falda corta, bonita. Ya mirando, sigue. Debería volver rápido su rostro, ¿cierto? Cortos. Pero ya, y pasó su límite. Su esposa esperando al lado, ¿cuándo va a volver su rostro? ¿Cuándo va a volver sus rostros? Pero ya, ¿regresa o no regresa? No regresa. Y daba ese enojo, con un puño, ¿sí? ¿Qué dice aquí? ¿Un manazo? Una manazo. Así, sí, golpeó. Y muchas estrellas. Ya, muy importante, Jesucristo envió, sabía, solo uno, frágil era. Fácilmente confiando de sí mismo, va a caerse, va a sufrir, por eso envió dos, entre dos personas. Tal vez una persona puede caerse, frágil, débil, pero otro hermano, ¿qué está pensando ahora? No es de Dios, no es de Cristo. Jesucristo dice que ya el Señor necesita, entonces va a dar, vamos. ¿Cómo va a dar? Vamos, hermano, va a dar, confiamos. Una vez despoja, niéguense. Escuchando, está bien, una vez, vamos allá. Confiar, desafiar. Dos llegaron, encontró un polino atados. Ya vamos a ver la Biblia, versículo, ya 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un polino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Entonces, dos discípulos llegando en esa aldea, ya encontró un polino atados. Pero en la Biblia, en su Biblia, ¿cómo está escrito ese polino atado? ¿Cómo estaba su condición?
¿Cómo está? Ya los hermanos que también en sus casas están escuchando, ya puede responder, juntos. Solo yo nomás hablo, comparto ustedes, muy aburrido. Especialmente ahora era virtual, yo no puedo ver. Entonces usted no reacciona, solo ahí escucha, luego ya duerme y luego también, si no tiene interés, se aburre rápido. Necesita interactuar, hermanos. Ya puede responder ya junto a ustedes. Ya llegando ese polino atado, ¿cómo estaba? ¿Qué condición estaba? ¿Qué condición estaba? Un polino atados, pero ningún hombre amontado. Entonces, él no cargado, no había cargado, era en su espalda, ningún hombre. Entonces no se siente, no sabe, ¿cierto?, qué es carga, cómo debo hacer, no sabe ese polino atado es. Entonces, ¿qué vida nomás está llevando ese polino atados? Cuando un hombre ya monta, ¿cierto?, encima de ese polino. Entonces ese hombre, ¿qué hace? Va a dirigir, ya va, ya de frente, derecha, izquierda, ya luego va a dirigir. ¿Dónde guía? Depende de ese hombre, ese polino va a ir. Pero en la Biblia está escrito, ningún hombre, ya junto. Cuando ya pregunta a ustedes, responder. Ahí ustedes también pueden escuchar atentamente. Ya ese un polino atados, ni un hombre amontado. Entonces, ¿qué vida estaba llevando, hermanos? ¿Qué vida? Ya los hermanos también pueden responder en sus casas. ¿Qué vida está llevando ese polino? Ni un hombre amontado. Cuando ya se monta un hombre, ¿qué hace? Ya ve, ya famoso, ¿cierto? Luego ya de frente, ya polino, ya de frente. Ya derecha. Ya izquierda. Luego ya frenando. Aquí no, ya párate. Luego, depende de ese un hombre, ese polino va a caminar, va a pararse. Pero en la Biblia está escrito, ni un hombre amontado. Entonces, ¿qué vida estaba llevando ese polino atado? Sin guía era. Lo que quiere él, ¿sí? Él quiere ir, ya se va. Lo que ya quiere era izquierdas. Ya no quiere ir, si quiero pararme, se para. Voy a dormir, luego ya voy a dormir. Entonces Cristo habló, mandó 2 discípulos, ya, si yendo a esa aldea va a encontrar un polino atados, que ni un hombre amontado. ¿Qué quiere decir? Ni un hombre amontado. Ese polino atado estaba viviendo sin dueño, sin guía. Lo que desea, ese llevando. Ya tráelo, dice, tráelo. Jesucristo sabía, era corazón de los discípulos. ¿Cómo nosotros podemos traer? No es de nosotros, ¿cierto? Creo que sí o sí va a tener dueño, por eso está atados. Va a preguntar, ¿por qué está haciendo? Va a preguntar. Jesucristo sabía. Luego, cuando alguien pregunta, ¿qué debe responder? ¿El Señor? Sí, ahora está bien. Responder muy bien. El Señor lo necesita. 2 discípulos escuchando. Luego ellos y siguieron, se fueron. Encontró, como había dicho, Jesucristo. Qué gracia, se encontramos. Ahí está ese polino atado que es Cristo, había dicho. Ya desatamos. Ya mientras desatando, ya las personas hablaban. Hey, Señor, mira aquí adelante. ¿Sí? No mira atrás. Ya, hey, Señor, ¿qué está haciendo? ¿Sí? Ya, ¿por qué está desatando? ¿Por qué está haciendo? Ya preguntaron, ¿cierto? Ya vamos a ver los discípulos, ¿qué
había respondido. El versículo 4, fueron y hallaron el polino atado afuera a la puerta en el recodo del camino. Y lo desataron y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el polino? Era. Ya exactamente, ¿sí? Las personas que estaban ahí estaban preguntando, ¿no? Consideraba ladrones, ladrones. Ya, ¿qué está haciendo ustedes? Dice. Ya ese polino no de ustedes, de repente ya vinieron, luego, ¿qué está haciendo? Los discípulos respondieron. ¿Qué respondieron? Vamos a ver. ¿Qué versículo? 6. ¿Ya tiene versículo 6? Ya junto vamos a leer. El versículo 6, ya junto vamos a leer. Ya 1, 2, 3. Ellos entonces les dieron como Jesús había mandado y los dejaron. Ya los discípulos respondieron. ¿Qué respondieron? El Señor lo necesita. Era. Ellos también creo que pensaron, ¿no? Hablando como Jesucristo había dicho, ¿va a dejar o no va a dejar? ¿Sí? Dudando ellos. Pero ellos confiando en Jesucristo, Jesucristo había enseñado a nosotros. Ya, ¿sí? El Señor lo necesita. Pero qué raro era, ellos escuchando la palabra del Señor es Cristo y dejaron, el Señor es Cristo, si Él lo necesita, entonces llévalo, dice. Podía ver ya cómo funciona la palabra del Señor es Cristo. En mi corazón dudaba mucho, ¿verdad? ¿No? Ese ya equivale, muy caro era un polino. Entonces, ¿cómo puede soltar, dejar a nosotros? Creo que Dios estaba muy feliz, contento. Podía ver la obra del Señor Jesús. Cristo era Cristo. Ya ustedes también. Tal vez no me parece. Pero una vez, como había dicho, es Cristo. No me parece, ¿sí? El Señor lo necesita. ¿Quién dará ese asno pelino? ¿Ya va a dar, no va a dar? Ustedes. ¿Va a dar, no va a dar? ¿Va a dar? Entonces ya ahora visite a su vecino. Yo necesito ese tele, ¿sí? Como 50 pulgadas. El Señor lo necesita. Dígale. ¿Qué dirá? Ya ustedes ahora visite a su vecino luego. En su casa tiene un tele 50 pulgadas, demasiado grande. Genial. Luego ya desenchufando y luego ya llevando. Vecino pregunta, hey, ¿qué está llevando? Ese mi tele es. El Señor lo necesita. ¿Ya qué dirá? Un palo va a golpear, un palo. Y si qué ladrón es cierto. Yo compré eso, mucho caro es. ¿Sí? ¿Cómo puede llevar ladrones? Dice, ladrones. Aunque fácil responder. ¿Sí? Jesucristo va a dar, no va a dar. Entonces ahora ya visite los sus vecinos. Luego ve qué es buena cosas tiene. Luego, sí, dígale, ¿qué dígale? Mi Señor lo necesita. Luego mete en mi bolsillo. Eso ya el Señor necesita. ¿Va a dar, no va a dar? ¿Va a dar? Ya ahora poco, ¿sí? Ya confusiones. Ya los discípulos también, así era, así como nosotros, muy humanos. ¿Cómo va a dar? Pero vio, ¿cómo? ¿Cómo hablando? En mi pensamiento, en mi corazón no iba a dar. Pero ya mira, la palabra Señor escrito cumplió. ¿Cómo ya ellos deja ese asno polino? Ya así en sus corazones, contento y feliz era, feliz. Y este tiempo, ¿sí? Como trabajo del régimen penitenciario. Cuando primera vez Pastor Kim Gi-sung, ¿no? Llamó era, hermano Andrés, ¿sabe? Nosotros anteriormente visitamos a la cárcel, luego damos teología, la palabra de Dios. También el mundo del corazón. Pero ahora todo el mundo está en pandemias por coronavirus. Nadie puede ingresar, pero ahí el siervo Pastor Pak, ¿sí? Y transmitiendo el corazón de Dios.
Entonces ahí no podemos pararnos. Recibiendo el corazón de siervo, desea ingresar y hacer. Por eso nosotros queremos donar, dice. ¿Qué queremos donar? ¿Qué queremos donar? Televisor. Televisor donando por flash memoria ahí, mete las prédicas. Luego, ya dentro de la cárcel, los privados de libertad, ahí puede escuchar, ahí puede continuar. Ya, hermano Andrés, ¿qué le parece? Me pregunto. Entonces yo respondí. ¿Cómo yo respondí? Yo respondí, pastor, está bien, pero Bolivia cada tele vende como cobra, dice, cobra. ¿Su precio cuánto es? Cada tele $200 o $300. Si más gran tamaño, 40 pulgadas, ¿cuántos? ¿Cuántos? Como $300. $300, como $400 grandes. Entonces no quería era yo. Pero ya Pastor Kim empujaba, ya recibimos el corazón de siervo. Dios va a trabajar grandemente, dice. Pero en mi corazón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Podía aceptar? No podía aceptar. Ya para regalar televisión, ni siquiera tenemos iglesia, ¿cierto? Ese tiempo no había. Mi tele tampoco tenía. Entonces, ¿cómo dona a otra persona? ¿Sí? Primero ya tener, sí, a mí, pensaba. Pero como el siervo empujaba por la fe. Entonces, ni modo, recibimos. Luego, pastor también apoyando, los hermanos ofrendaron. Ahí donamos. Entonces Dios abrió una puerta tan grande, el trabajo, ¿no? Dentro del régimen penitenciarios. Ahora, ¿qué departamento está y trabajando, sabe, régimen penitenciario, hermanos? Que todo no sabe. Aquí en La Paz, ¿cuántos recintos tiene? La Paz 6 lugares tiene, 6 lugares. ¿Qué lugares? San Pedro, Chonchocoro, Miraflores, Obrajes, Calauma, después Patacamaya, 6 lugares. Sabe bien, ¿no? Ya luego otro departamento, Oruro. Oruro hay 2 lugares, ¿no? Sí, varones, mujeres. Luego también Potosí tiene 5 lugares, ¿sí? Diferente, cerca de Potosí. Pero mientras entramos Potosí. Santa Cruz también entramos. También departamento Beni, Rivera Alta. Ahora va a estar justo, ¿no? Está preparando ingresar Guayaramerín. ¿Conoce Guayaramerín? Ahí también va a ingresar. Entonces siempre va a viajar, ¿sí? Dando y teología y MEI. Solamente falta, ¿qué departamento falta? Tarija y Pando, Pandos. Pero por la gracia de Dios, ¿no? Hay una palabra, en el principio no quería porque va a gastar mucho dinero. Ay, pandemia, si contagia, ¿cómo va a ser? Porque no se puede, difícil. Si no hubiera recibido, ¿cómo podría haber esa obra de Dios? Pero actualmente 17 lugares entramos. ¿Cuántos lugares? 17 lugares. Miles privados de libertad. Está escuchando la palabra también, el mundo del corazón. Luego ahora también, desde el mes de marzo, abril, 2 veces hemos dado la conferencia para régimen penitenciarios. No solamente los privados de libertad, como los administrativos dentro del régimen penitenciario trabaja. Primera capacitación, 1 de 200, ¿sí? Y conectaron plataforma Zoom y escucharon. Ya segunda capacitación, también participaron como unos 500, aumentando. Entonces cada conferencia Pastor Ospak, el siervo de Dios, ha dado. Entonces el próximo mes, el mayo 6 de mayo también, ya va a dar. ¿Quién va a dar? ¿Quién va a dar? Otra vez Pastor Ospak, ya confirmó.
es gran bendición de Dios. Como siervo de Dios, ¿no? Muy ocupado. Pero en Bolivia, tercera vez. Entonces, en esta vez, ¿sí? Dios más abriendo. Segunda capacitación, 5 canales. Luego 15 radios transmitimos. Luego un canal de Tarija de la universidad. Quiere hacer convenio. Luego quiere transmitir por su canal. Entonces ahora, tercera capacitación, estamos por la fe, ¿no? Sí, entonces queremos hacer no solamente los administrativos del régimen penitenciario, sino también los administrativos de policía. Entonces ahora, eso estamos haciendo una reunión, comandante general. Ya mira, ese efecto sí o sí necesita. Usted también escucha, aprende esa capacitación, va a abrir, si va a mejorar, entonces sí o sí va a hacer. Entonces aquí mayor santo del régimen penitenciario, máxima autoridad de parte de seguridad, de policía. Entonces él escuchando eso, entonces yo tengo un grupo, era 1500 policías. Yo invitaré todo, dice. Entonces, ¿cómo ya Dios abre? Amén, hermanos. Sí, Dios está abriendo, era. Si solamente nosotros una palabra escuchamos, ¿qué palabra escuchamos? Donamos. ¿Qué donamos? Televisores. ¿Usted quiere donar gratuitamente a otra persona? Así dice, muy espiritual. Ustedes. Pero soy muy tacaño, era tacaño. No quería, pero el siervo empujando, recibiendo el corazón de siervo del pastor Ospa. Luego transmitió, hermano Andrés, yo veo que tu corazón muy tacaño, no quiere gastar dinero. Amén, yo no quiero. Yo apoyaré, dice, un televisor, voy a apoyar, el pastor dijo. Escuchando, es gratis, ¿por qué no aceptas, sí o no, hermanos? Acepté, pero después yo dono un televisor, tú compras un televisor, en Bolivia, dice. Entonces pensativo era, porque si saliendo de mi bolsillo, pero un tele ya recibiendo. Está bien, gracias pastor. Ahí ahora 1, 2, 17 lugares entraron, casi 20 televisores. Nosotros donamos, luego ya ingresaron. Entonces este fin de mes, Oruro, y daremos, ya confirmó la conferencia, dentro de privado de libertad, varones, mujeres. Varones, mi persona voy a dar la conferencia. Si para mujeres, mi esposa va a dar la conferencia. Si entonces mujeres también donando un tele, ahí va a empezar clase de teología. Entonces ahora 17 lugares, aunque falta mucho en Bolivia todavía, ¿sí? Total 200 recintos, dice. Apenas 17 lugares entramos, poco y mucho. Sí, demasiado poco. Entonces, y por la esperanza, por la fe, ¿no? Por el corazón de siervos, recibiendo, ahí Dios abrió hasta policías, muchos medios de comunicaciones. Podía ver, mucha parte Dios abrió. También en esa conferencia va a mostrar, ¿sí? Video documental del pastor Ospa, segundo video. Anterior conferencia mostramos, ¿no? Hemos visto, sí, primer video de documental del pastor Ospa. Creo que muchos hermanos van a participar. Los hermanos también, invitando a nuestra familia, hermanos, que puedan ver hasta ese video documental del pastor Ospa. Entonces, ahí, ¿qué quiero hablar? Aquí dice, los discípulos, escuchando la palabra del Señor Cristo, era difícil, ¿cierto, no? ¿Quién va a dar polinos? Pero ellos, recibiendo la palabra del Señor Cristo, ¿solo qué hizo? ¿Qué hizo ellos? Ya versículo 6. Ellos entonces le dijeron cómo Jesús había mandado y los dejaron. Lo que ha escuchado del Señor Cristo, aunque ellos tal vez tenía dudas, tenía peso, es decir, ya dame, tenía peso, pero ellos, por la fe, el Señor lo necesita, solo transmitió. Cuando transmitiendo, esta palabra del Señor Cristo era llegando. ¿De quién? Los que estaban alrededor. Esta palabra del Señor Cristo entrando y tocó y trabajó, cambió era.
dejando llévelo, dice, llévelo. Entonces dos discípulos podían ver, wow, cómo ya es Cristo, ¿cierto? Nosotros incrédulo era, tenía dudas, solamente transmitimos. En la palabra del Señor es Cristo, el Señor lo necesita. Pero ¿cómo puede permitir? Ya, aleluya. Ya, ¿cómo Dios trabaja? Ya podemos ver, podemos ver. Ya nosotros solamente debe hacer, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Aquí versículo 6, ¿qué hizo los discípulos para ver la obra de Dios? Hermanos, pueden responder en sus casas, ¿qué hizo los discípulos para ver en su vida, no? La obra de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Solo transmitió, solo un tubo era un tubo. Aquí la iglesia tiene tesoreros, en la iglesia tesoreros. Entonces la iglesia mucha necesita para avanzar el evangelio, compra equipos, para eventos también presupuestos. ¿Sí? Este tiempo siempre virtuales, los medios de comunicaciones. Entonces averiguando radio, televisión, todo ya pide, presupuesto tiene que pagar. Entonces los hermanos tal vez tesoreros se siente peso, ¿por qué se siente pesos? Hermanos ya ofrenda, ya diezma, entonces los hermanos van a reclamar a mí, dice. ¿Qué piensa? Siempre iglesia dice, ¿qué dice? Plata, ofrenda, dineros. Ay, viviendo en esa iglesia va a ser mendigo, va a chupar el dedo, todo va a quitar. Tal vez así piensa la mayoría. Entonces tesoreros, según ese pensamiento, según ese concepto, difícil era. ¿Qué difícil? ¿Qué difícil? Hablar. Hermanos, ya vivimos para el evangelio, ya ofrendamos para el evangelio. Si quiere hablar pensando en esto, ay no, hermano, ¿qué va a pensar? Va a pensar en estos. ¿Usted también piensa o no piensa? Creo que ustedes también. Pero aquí los discípulos, aunque tenía peso era, pero a Jesucristo había dicho, el Señor lo necesita, negándose. Luego solo transmitió, Señor, ¿qué está haciendo? Ese polino no es tuyo, ¿sí? Somos vecinos, no es dueño, ¿qué está haciendo? ¿Ah? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a hablar? Ah, Jesucristo había dicho. ¿Qué había dicho? El Señor lo necesita. Entonces muy raro era. Las personas escuchando, el Señor lo necesita, llévelo, dice, permitió. Podía ver los discípulos, la palabra del Señor es Cristo, tiene poder. La palabra del Señor es Cristo, ya poderoso era, trabaja. Entonces los hermanos, nosotros también, cuando escuchando la voz del Señor es Cristo, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Aún no me parece, aún no va a haber resultados. Pero el Señor es Cristo había dicho, transmitiré, hablaré. Esa palabra entra, va a trabajar. Luego solo transmitir era transmitir. Amén, hermanos. Sí, solo transmitir era. Pero muchos tienen dudas. Ay, será. Y cumplirá o trabará. Si me exhorta, me insulta. Ay, si recibe la vergüenza, ¿a qué voy a hacer? Muchos pensamientos. No deja transmitir la palabra del Señor es Cristo. Pero dos discípulos, ¿qué hicieron? Escuchó, luego. Señor, ¿sí qué dijo? ¿Considera que soy ladrón? No, el Señor lo necesita, transmitiendo lo que había dicho, la palabra del Señor es Cristo. Esa palabra entrando, las personas tocaba, el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Entonces ya discípulos llévense. Jesucristo quiere usar, porque ya llévenle. Podía ver la obra del Señor es Cristo. Hermano, esta mañana sobre un polino atados, hablando. Muchas personas, después de cometer pecados, ese pecado agarra muy fuerte, amar. Ese un polino atado estaba, no sé en dónde está atado.
En la Biblia no está escrito, no especifica, ¿cierto?, en qué lugar está atados. Muchas personas después de cometer pecado, y ese pecado, amara, ata era. Si después de cometer adulterio, soy adúlteros, malos, pecadores, a Dios no va a agradar, Dios no va a ayudar, soy malos, inútil, feo. Luego, si presiona, amara muy fuertes. Tu pecador, si no debería estar acá, váyanse, agachándose, usted así no debería vivir. Así luego, guía. Si amara muy fuerte, no podía salir. Como hablamos. Si algunas señoritas, después de abortar, amaraba muy fuerte condenaciones. No soy digno de vivir este mundo, dice. Yo mato todas las noches. Según esa condenación, amara, triste. Hermanos, no solamente pecados. Ustedes también viviendo este mundo no está atado de algunas cosas. Tal vez mis defectos, ¿sí? Soy frágil, no puedo hacer nada, soy inútil. O tal vez algunos fue atado, ¿de qué? De odios. O algunos desesperanza era, no puedo hacer nada, no puedo. Luego tú inútil era, feo, no sabe. Luego ese ya pensamiento que era, amara, si verdad, no haga nada, no sirve, inútil, tropiezo, vete, vaya. Entonces ahí, según ese pensamiento, fue amarrado. Dirigiendo. Este pensamiento vive miserablemente, ya sufre. En la Biblia mostró a través de Pedro, también Judas Iscariotes. También una persona más, quiero hablar. Libro de San Juan capítulo 11 leyendo, sale. ¿Quién sale el libro de San Juan capítulo 11? Lázaro sale, Lázaro. ¿Podemos ver un rato? Libro de San Juan, capítulo 11. Lázaro muertos. Murió. Después de morir, ya sepultó Lázaro. Está en la tumba. Entonces ahí estaba, ¿sí? Entonces una persona murió, sepulta, ¿cierto? En ese caso ahora, Lázaro, ¿dónde está? 38, ¿sí? 11, 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima era. Entonces una tumba de cueva, parece cueva, piedra, ¿no? Ahí por la piedra y se cerró. Entonces ya Lázaro, ¿dónde está, hermanos? En la tumba. Estaba podriéndose, estaba llena de oscuridad, ¿cierto? Entonces ya Lázaro ya desea, ¿qué desea? Quiere salir, ¿cierto? Entonces Lázaro fue atado. ¿De qué fue atado? Aquí versículo vamos a ver. 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle irle. Entonces ya este Lázaro, ¿cómo está en las tumbas? Fue atado por vendas, sus manos, su cuerpo, su rostro, todo está. ¿Ya puede moverse? Ya no puede mover. No solamente físicamente Lázaro, las tinieblas está amarrado. No puede salir, aunque Lázaro desea, no me gusta tinieblas, no me gusta ese miedo, pero ya intentando, ¿puede salir o no puede salir? Jamás saldrá. Por eso 4 días está. ¿En dónde está? En la tumba era. Tal vez hermano también. Ustedes por un pensamiento era, soy inútil, no puedo hacer nada, no puedo servir, soy carnal, yo no puedo vivir como un siervo, soy carnal. Tal vez ustedes también fue amarrados, atados, muy fuertes, aunque quiere salir. Deshacer era, ¿sí? Esa desesperanza, odio, rencores, pero amarrando fuerte. No puede salir era, ¿sí? Como pastor decía una vez, las tinieblas. Lázaro dice,
No puede salir, dice, el pastor hablaba muy fuerte. ¿Qué agarró? La tiniebla era. Lázaro, no puede salir. Luego agarrando fuerte. Tú deberías estar conmigo. Tinieblas, llorando, triste, con mucho miedo. Intenta, pero no puede salir. Pero es Cristo habló a Lázaro. ¿Qué habló? ¿Qué habló? Versículo. Ya 43 tiene, 43. Ya juntos vamos a leer. 1, 2, 3. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Ya Jesucristo habló con gran voz. ¿Qué habló a Lázaro? Ya ven era, ven. Lázaro, ¿cierto? Entonces Lázaro, ¿qué pasó? Antes Lázaro no intentó salir de la tumba, de las tinieblas, no podía salir. Pero Jesucristo cuando habló, Lázaro, ya ven, esa palabra del Señor es Cristo, entrando al corazón de Lázaro. Y esa palabra levantó, luego hizo salir, salió, ¿cómo salió? Como demonio salió. Fue vendado, sus manos, sus cuerpos, creo que saltando creo que, y ya salió. ¿Puede imaginarse, hermanos? Ahí salió. Jesucristo mirando a Lázaro, aunque ya salió de la tumba, pero todavía está atado, atado. ¿De qué está atado? Las vendas, versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarles. Ya hermanos, ya hermanas, ¿sí? Escuchen bien. Ya Lázaro, aunque salió de la tumba, ¿cómo estaba? Fue atado, atado. Aunque salió de la tumba, aunque salió de las tinieblas, pero su cuerpo todavía fue atado de las vendas. Entonces su mano, su pie, sus brazos, sus cuerpos, ¿puede moverse libremente, hermanos? No. Igual los hermanos. Tal vez nosotros los hermanos hemos recibido la salvación. Salió de la tumba de la muerte, del pecado. Fue liberado a través de la muerte del Señor Jesucristo. Pero en nuestra vida ya viviendo, también igual que Lázaro era. Por las vendas está amarrados, manos, cuerpos. Muy incómodo, no puede moverse. Igualito era. Muchos hermanos aún recibió la salvación. Soy justo, soy hijo de Dios, creyentes, pero sus vidas amarras por las situaciones, problemas o rencores, cualquier situaciones. Ay, yo no puedo, soy carnal, no puedo vivir por la fe. Luego, muchos, con quieto. Pero ahí es Cristo ya hablando. ¿Qué hablando? Desatarle. ¿Sí? Aquí versículo 44. Jesús les dijo, ¿qué dijo, hermanos? Creo que no está mostrando pantalla por eso. No está buscando su Biblia. Ya 44, ¿qué dice Jesús? Jesús les dijo, ¿qué dijo, hermanos? Desatarle y dejarle ir. Cuando la voz del Señor es Cristo saliendo, escuchando la palabra del Señor es Cristo, rápidos, desatándose, dejando Lázaro, podía caminar. Amén, hermanos. Si nuestra vida también igual, hermano. Tal vez nosotros está atado, era como un polino, atados. En nuestra vida llevando, ¿verdad? Muchas situaciones, como hemos hablado. Algunos por el pecado, muy fuerte, atado. Soy pecador. Dios no va a agradar. ¿Sí? Condenaciones. Luego lleva una vida pecaminosa. Aunque yo intentando, no puedo cambiar, ni modo, voy a vivir así, disfrutando en el mundo, cometiendo pecados. No puedo. Luego vive esa vida como deshace. Aunque ya no somos pecadores, hemos recibido la salvación.
Pero una situación me amarra, me ata, era. Soy frágil, inútil, no puedo, no sé, muy bien. Algunos hermanos preguntan. Entonces el hermano siempre responde a mí. ¿Qué responde? No sé, pastor. Dice. Hermano, ¿por qué no sabe? Aprende. Pastor, no sé, muy bien. Pastor, no sé. Luego, ¿qué vida lleva? Luego, según su manera, su deseo. Luego sufre. Hermano, así debe vivir. Dios va a ayudar. Pastor, no sé muy bien. Dice. ¿Por qué no sabe? No escucha. ¿Sí? Fue amarrado, muy fuerte, era muy fuerte. ¿Sí? Entonces solamente aceptar, escuchar era la voz. El Señor lo necesita. Esa palabra transmitiendo, escucha, la gente todo ya desata. Aquí Lázaro también igual. Jesucristo habló, ¿qué habló? Desatarle y dejarle ir. Esa palabra del Señor Jesucristo trabajaba. Desatándole, dejándole. Luego Lázaro caminó, no caminó, hermanos. Caminó, no caminó. Caminó. Libre. Hermanos, nuestra vida también tal vez ustedes. Físicamente tal vez puede ir a todos lados. Pero en nuestro corazón, ¿verdad? Por el pecado o por desesperanza o rencor. Como igual que un polino atados. De ahí, ¿cómo puede salir, hermanos? Tanto tiempo, tanto años tal vez ustedes intentando, no se puede, pero esta mañana, por eso es Cristo, ¿sí? Quiere hablar a nosotros, quiere usar a nosotros, ¿en qué manera? Y dando su palabra. El Señor lo necesita. Misma manera Lázaro. Tanto tiempo estaba amarrado por las tinieblas, por las muertes, también de miedos. Pero ahí es Cristo su palabra dando. Esa palabra trababa desatándose, dejándole para que camine, se mueva libremente. Entonces esta mañana también ustedes, ahora tal vez igual que ese polino, atados. Tal vez Lázaro está atados. No se puede hacer. Entonces, para salir de ahí, ¿qué debe hacer, hermanos? ¿Qué debe hacer? Ya los hermanos pueden responder en sus casas, ¿qué debe hacer para salir de ahí? ¿Qué debe hacer? Los discípulos escucharon la voz del Señor Jesucristo. Luego, ¿qué hizo? Sí, transmitir era. Recibiendo, aún no me parece, ¿cierto? No me parece, no va a dar, no va a permitir. Pero ahí, lo que escuchó la palabra de Dios, transmitir era. Lázaro dice, si no puedo moverme, está vendado fuertemente. Pero escrito dice, desatarlo, dejarle para ir. Esa palabra escuchando Lázaro. La palabra dice, va a desatar, va a dejarle, yo puedo caminar. Luego escuchando, ya puede caminar, no puede caminar. Ya vamos a ver un versículo, un libro más, luego terminamos. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 14. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, dice. Entonces, según la Biblia, ya los hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Aquí Él es hablando nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos carne, la carne tenemos, ¿cierto? Mientras este mundo viviendo ese carne con esa sangre, ese deseo de la carne arrastra. ¿Qué quiere decir?
como ese diablo es dueño, era, dando deseo, arrastra, guía como dueños. Luego dando deseo es, usa su instrumento, te gusta, ¿sí? Luego algunos adulterando, cometiendo pecados, ya llevan. Luego después diablo, ¿qué dice? Tú pecaste, malos, pecadores, ahí va a recibir maldiciones, malos, ya fuerte condena, ya llora, triste, miedo. Luego ya ahí vive, como un instrumento de diablos. ¿Puede entender, hermanos? Jesucristo también, por eso vino a este mundo con misma carne, misma sangre. Quería mostrar, Jesucristo viniendo con la carne, sangre, igualito que ya nosotros. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, destruye. ¿Qué destruye? Ese potestad de diablos, destruyendo, ¿sí? Esa potestad de diablo y Satanás. Luego, y libra a nosotros. Ya ustedes también, igualito que yo, haga, dice. A través de la palabra del Señor Jesucristo, puede librar de ese instrumento de diablos pecaminosos. Amén, hermanos. Ya 15, vamos a ver. Ya 15 tiene, hermano, en su Biblia. Junto vamos a leer. Ya el versículo 15, 1, 2, 3. Y librar a todos los que, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todas las personas mientras viviendo en este mundo, la Biblia dice, toda la vida sujetos a servidumbre, era como un instrumento de pecados, sujetos de servidumbre, como un instrumento de pecado, era pecados. Pero de ahí, libró. ¿Quién libró? Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya todas las personas viviendo este mundo como un instrumento de Satanás, recibiendo deseo de la carne. Después de cometer el pecado, Satanás, ¿qué dice? Condena como Judas Iscariote. Tú cometiste malos, pecadores. Luego sufre con miedos. Pero es Cristo. De ahí libró, dice, librar de la muerte, ¿cierto? Todas las personas viven con ese miedo de la muerte. Yo cometí pecados. Después de morir va a ir a infiernos. Dios va a castigar con ese miedo. Por eso automáticamente, llegando la muerte, la gente tiene miedo, no tiene miedo. ¿Ya usted no tiene miedo? ¿Ya por qué tiene miedo de la muerte? ¿Por qué tiene miedo de la muerte? ¿Ya muere, puede pensar? ¿Ya si después de morir otra vez puede revivir? Ya no. Pero ¿por qué toda la persona, la Biblia dice, tiene miedo de la muerte? De todos los hombres saben, cuando yo muero con ese pecado, va a recibir, ¿qué va a recibir? El juicio de Dios. Yo tengo ese pecado, va a ir a infiernos, tiembla, miedo. Por eso toda la persona tiene miedo de la muerte. No por la muerte, después de morir, ese juicio de Dios. Por eso la gente, todas las personas tienen miedo de la muerte. Pero nuestro Señor Jesucristo libró, dice. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cierto, hermanos? De ahí libró. Cuando Cristo murió en la cruz, habló última palabra. ¿Qué palabra, hermanos? Consumado es, consumado es. A través de la muerte del Señor Jesucristo, libró ese pecados. Esa potestad de Satanás rompió, libró. Por eso es Cristo ha dado a nosotros. ¿Qué nos ha dado? La salvación, era salvación. ¿Sí? Libertad. ¿Sí? Los que están en el Señor Jesucristo no hay condenación. Que a través de la muerte del Señor Jesucristo ya limpió todos los pecados. Esa mañana, aquí, como un polino atados. Luego Lázaro,
estaba amarrados, atados por la muerte, tinieblas, y no podía salir. Pero cuando escuchando la voz del Señor Jesucristo es, sal, Lázaro, era esa palabra, rompiendo era la potestad, amarrando, agarrando, ese Lázaro, la palabra del Señor Jesucristo, hizo salir. Igual misma manera, hermanos. Todas las personas fue atado era por el pecado. Soy pecador, malos, fue atado, sufre. Pero esta mañana, escuchando la palabra del Señor Jesucristo, ¿qué palabra? Consumado es. Yo ya limpié, ya perdoné todos los pecados en la cruz. Cuando esta palabra de Jesucristo escuchando, esa palabra y rompe, ¿qué rompe? Ese pecados, condenación que está atados en nuestra vida, en nuestro corazón. Esta mañana todos los hermanos, todas las personas que están escuchando la voz del Señor Jesucristo. Esa palabra cree, acepta, esta palabra va a romper atados de pecados, también de como sea, de cualquier cosa de estar atados. Esa palabra del Señor Jesucristo va a desatar, luego va a dar la libertad. Amén, hermanos. Amén. Si ese polino, desatarlo, luego traerlo, dice. Así dos discípulos escuchando la voz del Señor Jesucristo, transmitiendo, luego está trayendo era antes Cristo. ¿Qué está trayendo? ¿Qué está trayendo, hermanos? Un polino atado era atados, que vivía, ¿sí? Según su pensamiento, según sus deseos, sin guía, sin dueños. Pero ahí, desatando, trayendo, de ahí, ¿quién subió? ¿Quién se montó? Jesucristo ya subiera. Entonces ese polino, ya, ¿quién está guiando? ¿Quién está guiando? Amén, hermanos. Somos un polino atado era en el principio del pecado, de condenaciones. Pero por la muerte del Señor Jesucristo, por la palabra del Señor Jesucristo nos ha librado. Después de librar de nuestros pecados, luego en nuestra vida, también cualquier problema, situaciones va a llegar. Entonces situaciones como amarra como Lázaro. Aún salió de la tumba, ¿cierto? Pero su cuerpo todavía está vendado, no puede moverse. Igual misma manera. Después de recibir la salvación, hermanos, Jesucristo quiere montar. ¿A dónde? Jesucristo quiere montar ¿a dónde, hermanos? A nosotros, cada uno de nosotros, montando. Ya ahora no recibimos nuestra propia guía. Ese polino antes recibía lo que deseaba, quería, pero ahora despojando, dejando mi propia guía. Jesucristo subió, luego depende de Jesucristo caminando. Hermanos, nuestras vidas, si ahora esta mañana escuchando esta palabra de Dios, dejando en ese lugar que suba. ¿Quién suba? Jesucristo. Dejando mi sabiduría, mis maneras. Luego Jesucristo dice así, sí Señor, usted mi guía era. Como Lázaro habló. Desatarle, dejarle ir. Entonces esta palabra del Señor Cristo, nuestra vida va a guiar. Guiando es Cristo, va a llevar una vida más bendecida. Esta mañana nosotros hasta aquí compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchando sobre un polino atados, en verdad, como y símbolo de nosotros, muchas personas, si hay en el corazón, como fue atados, amarrados, soy pecador, porque yo mintiendo, cometiendo pecados continuamente, no puedo, aunque intenta cada uno de las personas, aunque intentando, sigue saliendo maldad.
malos pensamientos, cometiendo errores, maldades, ahí condenándose, sufriéndose. Yo no puedo, difícil. Luego muchas personas viven una vida pecaminosa, como instrumento de pecados, como ese un polino atados. Pero Dios Padre, Jesucristo vino a este mundo 2000 años atrás. Luego a través de su muerte nos ha dado esa libertad, limpiando nuestros todos pecados. Luego, y dando esa libertad de la condenación del pecado. Porque Jesucristo es más poderoso que esa potestad de tinieblas. Jesucristo más poderoso que este diablo Satanás. Como en Hebreos capítulo 2 está escrito, todos los hombres en la carne, en la sangre, recibe ese deseo cometer pecados, porque esto es Satanás, diablo, dice. Porque es Satanás más fuerte que nosotros. Por eso, un tiempo viviendo instrumento de Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo vino, quebró esa potestad de Satanás. Tinieblas nos ha dado esa libertad. Gracias a Dios. Después de recibir la salvación, también nuestra vida continuamente llega a amar hasta nuestra vida, por nuestras debilidades, nuestros defectos, situaciones, problemas. De ahí no puede hacer nada, soy inútil, no puedo, difícil. Ahí amarando no puede hacer nada para el Señor. Pero esta mañana escuchando, Jesucristo desea usar a nosotros, ese polino atados, mandando 2 discípulos, a través de la palabra Señor Jesucristo, desatarlo, luego traerlo, dice. Ahí transmitiendo la palabra, ahí trajo. Luego, en ese polino, Jesucristo montó. Luego subiendo, ahora es Cristo el dueño, es Cristo guiando a nuestras vidas. Esta mañana, todos los hermanos, toda la persona escuchando en esta mañana, en ese lugar, como en el lugar de nuestras vidas, tal vez hasta ahora, mi persona mismo está dirigiendo, guiando. Por eso, llevando una vida fracaso, condenaciones, no puede hacer nada. Esta mañana escuchando esta palabra, deseo del Señor Jesucristo quiere montar, quiere subir en nuestro corazón, quiere dirigir a nuestra vida. Dios Padre, Jesucristo, usted es mi dueño, usted es mi guía, yo dejo en mi lugar, usted dirige, guíe. Entonces nuestra vida también verá la bendición de Dios. Esta mañana, si agradecemos a Dios y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Sí, hasta aquí terminamos. ¿Sí? Entonces vamos a mencionar las actividades. Del 29 al 30 de abril tendremos el seminario bíblico en Potosí. Sí, podemos orar por este seminario que se va a realizar del 29 al 30 de abril. Más informaciones podemos recabar en la oficina, ¿sí? Por favor, entonces podemos orar también por este seminario. Del 1 de mayo se va a realizar lo que es el culto unido de jóvenes a nivel nacional. Entonces se va realizando una vez al mes más o menos estos cultos que son para jóvenes, así que pueden también los jóvenes participar del 1 de mayo, ¿sí? Culto unido de jóvenes. Luego también del 30 de abril al 2 de mayo se va a realizar lo que es el seminario bíblico y conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Andrés Lim en Oruro, ¿sí? Dios también quiere trabajar en gran manera en la ciudad de Oruro y tenemos hermanos, ¿no?, que ya están ahí
y también están escuchando la palabra de Dios. A través de este seminario y también esta conferencia esperamos que también puedan haber más escogidos de Dios, almas, ¿no? Que puedan recibir la salvación. Podemos orar todos juntos del 30 de abril al 2 de mayo. Luego también el 6 de mayo se va a realizar la tercera conferencia para el régimen penitenciario con el pastor Oxupar. Durante la prédica, pastor Andrés estaba mencionando cómo Dios también nos ha permitido, ¿no?, por tercera vez tener como expositor al pastor Oxupar. Realmente Dios nos permite al siervo, y el siervo también tiene el corazón para Bolivia. Así que Bolivia es el anfitrión para poder realizar estas conferencias para los regímenes penitenciarios en distintas ciudades y también a nivel sudamericano. Entonces están participando otros países más. Podemos orar, ¿no?, para que Dios nos permita también que puedan también recibir la salvación de estas autoridades, ¿no? Luego, del 7 al 9 se va a realizar lo que es el campamento de inglés para estudiantes y jóvenes. Pueden tomar en cuenta también, por favor, del 7 al 9 de mayo, ¿sí? Luego también del 10 al 14 de mayo se va a realizar lo que es el seminario bíblico con el pastor Oxupar. Podemos orar, ¿no? Este seminario bíblico realmente hemos visto, ¿no?, que el primer seminario online ha habido muchos participantes. Ahora también este seminario con Oxupar queremos, ¿no?, que participen, ayúdenos a difundir, compartir los links y así también todos juntos escuchemos la palabra de Dios del 10 al 14 de mayo. Luego del 15 al 16 de mayo se va a realizar el post-seminario con el evangelista Juan Choi. Entonces también una vez finalizando lo que es el seminario podemos participar de este post-seminario para seguir escuchando y a sus invitados también, ¿no? Luego también queremos recordarles sobre los estudios bíblicos con el pastor Oxupar de manera virtual, que son de lunes a viernes en dos horarios, un horario que es en la mañana a las 7 y el horario que es por la noche a las 9 de la noche. Estos estudios son totalmente gratuitos, están transmitiéndose por medio del Facebook, ¿sí?, y YouTube. Pueden participar y escuchar también de estos estudios bíblicos con el pastor Oxupar. También les invitamos a que puedan visitar nuestra página, que estamos también anhelando de que pueda ser difundida por algunos hermanos que también, aunque están en la misión, no conocen, ¿no? Visiten nuestra página, ahí tenemos lo que es Jerusalén Radio y también vamos transmitiendo distintas prédicas y programas por medio del internet. Visitando nuestra página puede escuchar también, ¿sí? Por favor. Luego también, gracias a Dios, nos permite lo que es la radio satelital por medio del satélite Tupac Katari. Entonces, de esa manera nosotros también estamos constantemente transmitiendo en el satélite. Aquellos que quieren escuchar también la radio satelital tienen que contar con una antena, ¿sí? Entonces, nosotros podemos darle más información si nos consultan, ¿no?, a nuestras oficinas, y así también vamos a ver cómo poder ayudarles, ¿sí? Luego tenemos materiales de prédicas también en quechua y aymara, y también todas las transmisiones que vamos realizando. Por ejemplo, esta transmisión también se van realizando en traducciones, las transmisiones que están en quechua y aymara. Por favor, puedan orar también para que haya más seguidores y así también puedan ayudarnos a difundir, ¿no? Si saben hablar algún idioma, entonces ayúdenos a invitar a algunos familiares que tengan y así también todos juntos podemos también escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y como último anuncio, quisiera recordar a los hermanos que tienen agradecimiento en su corazón también, aunque no pueden venir a visitarnos todos, ¿no? Por el tema de la cuarentena, hemos habilitado una cuenta bancaria donde también pueden depositar su ofrenda de agradecimiento y sus diezmos también, ¿no? Gracias a Dios, en un tiempo atrás no teníamos equipos para realizar estas transmisiones. Empezamos con un celular para realizar la transmisión, ¿no? Con un celular pero gracias a Dios, pasando el tiempo ya adquirimos una cámara, luego micrófonos, más equipos, ¿no? Entonces poco a poco estamos adquiriendo más equipos y gracias a Dios es por el corazón que permiten los hermanos para que haya ingresos y esos ingresos podamos ocupar para poder comprar más equipos, ¿sí? Por favor, también pedirles que puedan orar y también la información hemos dejado en pantalla.
Y esos serían los anuncios, y como último también se va a realizar con normalidad lo que son las reuniones grupales. Por favor, los hermanos casados, también invitados, también pueden participar, y casadas, jóvenes, estudiantes, y también los hermanos de tercera edad pueden participar a las reuniones que se hacen al finalizar de esto. Se envían los links en los grupos de WhatsApp y de esa manera todos juntos podemos compartir brevemente también cómo hemos podido entender esta mañana la palabra o tratar algún punto de importancia también, ¿sí? Entonces, anhelamos que ingresen a los grupos, por favor, y esos serían todos los anuncios, y nos vemos también en una próxima oportunidad, ¿sí, hermanos? Bueno, hasta que tengan una linda tarde, ¿sí? Cuando estás cansado y ya no puedes